¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Una disculpa por entrar unos minutos tarde. Estamos grabando algunas entrevistas para ustedes para que tengan el fin de semana y también lo que van a escuchar al ratito con el maestro Christian Nader, una entrevista muy interesante respecto al tema de Jesús y al tema de Cristo. Es un temazo, sin duda alguna. Acaba de pasar Navidad y sin duda alguna se ajusta en esta discusión que se ha tenido en redes sociales y en diferentes espectros en donde si es palestino, no es palestino, si qué se sabe de Jesús, el histórico, cómo se construyó la figura de Cristo, en fin. Es un tema muy interesante el que vamos a abordar en unos minutos más, a las 21:30 estará arriba, si no es que un poquito más tarde para darle vida también al actual video que estamos comentando. Yo voy a hablar con ustedes y para el fin de semana, por cierto, vamos a tener a Carles Coffey, vamos a tener a Paco Cruz, vamos a tener a Aníbal García, vamos a tener también, por supuesto, platicando a Kenia Velázquez, en fin, platicando de diversos temas, además de narrativas, de Manuel Hernández Borbolla, de Sósimo Camacho, de Fabrizio Loruzzo. Oigan, a ver, hay un tema muy profundo que quiere como que banalizarse en algunos puntos y que de repente aparece o desaparece, pero que a partir sobre todo de la llegada de Donald Trump el 20 de enero, jugará un papel determinante en la relación entre ambas naciones en materia de seguridad y que tiene que ver con el famoso narcoterrorismo. Si uno se basa en la forma de actuar, de operar histórica de Estados Unidos, no debería de extrañarnos lo que estamos viendo en este momento. El uso, ¿no?, del tema de las drogas para el intervencionismo político, para la expoliación de recursos naturales. Tampoco debería extrañarnos esta defensa tan férrea que hacen sectores de la población, no solamente políticos, sino también mediáticos e incluso los que se disfrazan como ciudadanos, algunos académicos también, quienes intentan convencernos de las bondades, ¿no?, de la invasión. Justifican la invasión. Y esto es lo que me gustaría compartir con ustedes. Vamos por partes, a ver, ¿cómo funciona todo este entramado? Por un lado, Estados Unidos, el imperialismo como tal, busca un pretexto para intervenir más profundamente en un país, el cual, por una u otra razón, se convierte en un blanco importante de sus intereses, ya sea porque está realizando algún tipo de cambio o modificación que no le conviene a la corporatocracia ya legitimada, normalizada con la figura de poder de Elon Musk en la Casa Blanca, ya sea porque se está acercando con personajes o países o gobiernos que representan un riesgo para la propia Unión Americana, ya sea porque se le sale del huacal y busca mayor soberanía en la toma de sus decisiones. Entonces Estados Unidos busca el pretexto. Terrorismo, dictadores, represión, inseguridad. Incluso llegó al punto con este Walker Bush, ¿no?, a referirse a una especie de adelanto de lo que pudiera ser, ¿no? Las famosas guerras preventivas, como se les catalogaron en esa época. Entonces se busca el pretexto. En el caso concreto de México, ya lo tienen, narcotráfico. El narcotráfico, el mercado de las drogas, que es controlada por los Estados Unidos, que es manejada por los Estados Unidos, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Ya hay en vivos y videos que hemos hecho para ustedes en donde explicamos paso por paso desde las guerras de opio hasta nuestros días. Y aquí entonces ya tienes el pretexto. Los cárteles son los que más producen fentanilo, el fentanilo que está matando a nuestra juventud. Los cárteles son los que están metiendo todo tipo de drogas y hay que detenerlos como sea. No importa que nosotros los hayamos creado, que nosotros los hayamos bautizado, que nosotros, por supuesto, los armemos, no importa que nosotros los explotemos financieramente para que nos ayuden a lavar a lavar el desastre que cometimos a través de su dinero en el sistema financiero legal.
Nada de eso importa. Lo que importa ahorita aquí es dar el mensaje de que estamos combatiendo al narcotráfico. Lo que importa aquí es utilizar el mercado de las drogas, como lo hemos hecho en otros lados, para presionar al gobierno mexicano de que no lleve a cabo acciones o reformas que atenten contra los intereses transnacionales que nos impidan expoliarle sus recursos naturales, que nos impidan, que nos impidan seguirlos saqueando. Ahí está ya el pretexto. Como el simple pretexto de la distribución de drogas o tráfico de drogas no basta, a final de cuentas, hay que elevarlo. ¿Cómo lo elevas? Narcoterrorismo. La forma como se están comportando los cárteles es terrorismo puro, por su nivel de violencia, por su nivel de estructura, por su nivel de organización. Dejas completamente de lado, el hecho de que para hablar de terrorismo tiene que haber cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, cuestiones religiosas. Y nada de eso se adecua a un negocio que tú mismo le has dado un matiz netamente, netamente de seguridad. Pero entonces, ¿cómo lo justifico? Hago explotar coches que no asesinan a nadie, que no generan ningún daño en infraestructura, pero, a final de cuentas, mediáticamente llaman la atención. Se convierten en columnas en los principales diarios, los noticieros de televisión les dan un seguimiento brutal, los medios en Internet también, por supuesto, profundizan como ellos y se repite entonces el término narcoterrorismo, narcoterrorismo, narcoterrorismo por aquí, para allá y demás. ¿Ya tuviste la razón? ¿El origen de el por qué? ¿Ya buscaste el pretexto? Y ya comenzaste a ejecutarlo. Que se requiere para que sea como narcoterrorismo, que los cárteles tengan una intención política, lanzo, lanzo de una avioneta, volantes donde hablen de derrocar a un gobierno como por ejemplo el de Sinaloa. Sinaloa en medio de una guerra, de una batalla fratricida provocada por los propios agentes norteamericanos, la propia CIA y la propia DEA. Es decir, comienzan a pasar cosas que supuestamente justifican el hecho de calificar a los cárteles como narcoterroristas. Eso quiere decir que los cárteles no existen, eso quiere decir que no hay violencia, eso quiere decir que estamos minimizando los hechos. No, no, no. Simplemente se trata de ubicar a cada quien en su justa responsabilidad y en la dimensión de su peso real en un mercado de las drogas que es netamente político como la propia violencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar a líderes políticos locales que respalden tu postura, que impulsen esa postura, que traten de legitimarla, que traten de legalizarla, que traten de llevarla a la Constitución si es necesario. A esas voces discordantes que cuestionan la estrategia del gobierno al cual tú quieres generarle una inestabilidad por un interés netamente financiero. Aparecen entonces los entreguistas de Ildefonso Guajardo, de Marco Cortés, de Lili Telles y demás, apoyados por periodistas como Héctor de Mauleón, como otros que se han expresado, José Antonio Crespo, analista y demás, por permitir la intervención norteamericana, porque efectivamente los cárteles están incontrolables, ya son terroristas. Todos ellos de manera muy perversa, de manera muy corrupta, ignoran o quieren ignorar o quieren tapar algo llamado los Zetas, que llevaron a cabo acciones en contra, esto sí, de las poblaciones civiles. Desde la quema de un casino con gente adentro, desde la masacre de 72 personas inmigrantes, hasta el lanzamiento de granadas en una festividad patria. Actos que atentaron en contra de la ciudadanía.
Y que en ese momento yo no recuerdo a ninguno de estos personajes hablar de narcoterrorismo, bueno, ni siquiera al propio gobierno de Barack Obama hablar de narcoterrorismo o los republicanos hablando de narcoterrorismo como el caso de Lindsey Graham. Ninguno de ellos se atrevía a pronunciar eso. Incluso se le preguntaba a políticos norteamericanos, se decía, no, el terrorismo es otra cosa, es un asunto más religioso, es un asunto más político, estos son criminales como tales. Ellos mismos, con los mismos argumentos que ahora atacan, justificaban anteriormente su desidia por llamarlos de esa forma. ¿Qué sigue? Tratar de convencer a la ciudadanía. Tratar de que la ciudadanía les crea ese cuento. Que la ciudadanía tenga temor, que la ciudadanía sienta que es verdad, que ya son actos terroristas como tales. Ojo, la violencia es brutal, la violencia es muy dolorosa, la violencia es algo que no merece nadie, es inadmisible y nadie tendría que estarla pasando. Quienes la han padecido no me dejarán mentir. Vivir en situaciones de violencia constante, sistemática, trae consecuencias brutales en el aspecto psicológico, en el aspecto humano, en el aspecto físico, en tu vida constantemente. No se puede ser rehén de la violencia. Y es ahí donde el Estado tiene que responder y tiene que solventar la situación. Pero hablar de terrorismo, por lo menos de parte de estos grupos, no busca solucionar el nivel de violencia, no les interesa disminuir el nivel de violencia, les interesa intervenir para otras razones. Todos los intervencionismos que ha llevado a cabo Estados Unidos en su historia, todos, sin excepción, todos, han traído consecuencias verdaderamente lamentables para aquellos que se convierten en ese escenario. Jamás han buscado ni buscarán mejorar las condiciones de vida de nadie. Insisto, buscarán expoliar los recursos naturales, influir en políticas públicas para beneficio del gran capital. Y aquí entonces nos vamos con este punto. ¿Por qué entonces te topas también con este grupo de ciudadanos, la mayoría de ellos Wexicans, en pocas palabras, aspiracionistas, que se han lanzado de una manera verdaderamente hasta, me atrevería a decir, cómplice e irresponsable, a justificar el intervencionismo norteamericano? A decirte, no estaría tan malo, ve lo que hicieron en Corea del Sur, ve lo que hicieron en Alemania, ah, caray, ve lo que hicieron, por ejemplo, en otras naciones. En Japón, todo el intervencionismo norteamericano permitió el desarrollo de estos países. Entiendo que una simple lectura a fondo de la historia de estos países, de sus desarrollos, pues ayudarían a entender que Estados Unidos no significó absolutamente, no voy a decir que nada, pero no tiene el papel que estos personajes o estos ciudadanos intentan darle. Algunos son bots en las redes sociales y eso es lo que más llama la atención, porque estamos hablando entonces de empresas que responden a intereses políticos, a empresas que responden a intereses económicos, manejando un discurso, ya no ciudadano como tal, sino totalmente manipulado, y que busca influir tramposamente en el ánimo de aquellos que injustamente están siendo víctimas de la violencia. Este apoyo al intervencionismo de Estados Unidos por parte de aquellos y aquellas que no son bots desnuda un colonialismo mental de muchos años, basado sobre todo en una falsa superioridad intelectual o académica que permea a sectores clasistas, a sectores racistas, que prefieren cerrarse y prefieren repetir, ¿no? Cómodamente lo que el tío Sam les está dictando. Y esto nos habla incluso ya de personajes que no quieren a este país. Lili Telles, por ejemplo, hablando también, o este Pascal Beltrán, y estos periodistas hablando de que sí, la participación de Estados Unidos no sería intervención. Jorge Castañeda diciendo, ni se espanten, legalmente Estados Unidos no intervendría.
como si nos chupáramos el dedo respecto a lo que es la política de Estados Unidos. Pero lo que ellos buscan es tratar de decirte, no pasa nada. Si entra Estados Unidos y se mete más y pone orden, está ayudándonos, nos va a apoyar Estados Unidos. No pasa nada, nada. No es malo que intervenga. Esa es la lectura mercenaria, corrupta, apátrida, sinvergüenza de toda esta gente que saben perfectamente bien el daño de manipular así la información. Lo saben perfectamente y saben muy bien que el beneficio no es para el país, sino para sus bolsillos. Y aún así no les importa, en lo mínimo, por supuesto, dar ese espectáculo. Cuando uno detecta estos bots, ¿no? Hay algunos que sí son académicos y son periodistas tristemente, pero también detectas a los bots. Y de repente rastreas, ¿y qué cree? Resulta que algunos de esos mismos bots son de los que participaron en las campañas de narcocandidatos. Esas campañas en contra de López Obrador, surgidas de empresas privadas que gastaron muchísimo dinero con información de la DEA, particularmente, con periodistas al servicio de la DEA. Esa misma campaña que buscó enlodar a López Obrador con el narcotráfico o a la propia Claudia Sheinbaum y que se reproduce acríticamente desde los famosos think tanks que permean en muchas ONGs de nuestro país y en muchos periodistas de nuestro país, quienes ayudan a construir toda esta narrativa que estamos en este momento discutiendo con ustedes, para que entendamos hasta dónde llega la perversidad. Y lo vuelvo a dejar en claro. No se trata de decir, entonces, porque también te contestan eso. ¿Los cárteles no existen o qué? Son entes aparte, ¿no? Nadie está diciendo que no existan. Claro que existen, pero no son los jefes del negocio. Y entonces el Mencho, el Mayo, los Chapitos y todos esos no son criminales. Sí, sí son criminales, pero no son la pirámide del negocio, no son los jefes de jefes. Y entonces la violencia no hay violencia. No, sí hay violencia. Tristemente la hay. Y ha afectado muchísimo a las personas. Pero no es una violencia que se pueda limitar a la narrativa oficial de están peleándose el territorio. Hay toda una radiografía de esa violencia que emana de intereses netamente políticos y que cuando se vincula el mercado de las drogas, se origina del norte del continente. Y esos son los temas que a estos personajes no les gusta tocar, que intentan minimizar con insultos, con agresiones, con burlas, como si eso influyera en la discusión. Pero sí buscan de otra parte justificar una intervención. Prácticamente decir, sería maravilloso que eso sucediera. Sería maravilloso que eso pasara. Hay toda una campaña, se los digo desde ahorita, donde hay mucho dinero proveniente de grupos empresariales, de la propia DEA, para empezar a justificar una llamada de intervención suave o más en en nuestro país. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado de estar vigilantes. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención, ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer, y nos vemos a ratito con el maestro Cristian Nader.